es alguien que de justicia sabe bastante. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito precisamente del Tribunal Supremo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido un placer sustituir a Peridis, que nos vemos en los conciertos cada cierto tiempo. ¿Lo del sentidiño lo tenemos que aplicar también a la justicia? ¿Usted cómo lo ve? Faltaría. Faltaría. ¿Usted está perplejo, como decía Peridis? Bueno, la verdad que nadie esperaba esta resolución. Yo por lo menos no. A lo mejor algún otro tenía más información. Es algo que nunca debió comenzar, porque parte de un suceso absolutamente normal. Cada año la agencia tributaria hace miles de inspecciones fiscales. Concretamente, en el caso que nos ocupa, hizo 26.000 inspecciones, de las cuales 160 las envió a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, porque superaban los 120.000 euros famosos, que es el delito. Esto sucede desde hace 10 años y seguirá sucediendo a lo largo de los años. Todo esto da lugar a que las personas implicadas, después de una lucha a muerte con las inspectoras, en este caso eran 2 inspectoras, dice, mire, no me queda más remedio que resignarme con lo que ustedes me dicen y tengo que conformarme. Estoy seguro que los otros 159 han hecho lo mismo o parecido. Se han dirigido al fiscal, unos con un correo, otros con una llamada telefónica. Me imagino que en sitios pequeños como Teruel o Soria, a lo mejor en una comida. En Pontevedra no, que es un poco más grande. Pero bueno, es normal, establecen contactos. Algunas veces dice, bueno, voy a hablar con el fiscal. No está de acuerdo, otras está de acuerdo, otras muy frecuentes, dice, lo que te dije antes de ayer ya no te lo digo hoy porque me han asesorado de que no me conforme. Luego, eso no es secreto. Una cuestión que estamos debatiendo. Enseguida vamos a ir con Lluís Guilera, nuestro compañero, para que nos explique con detalle todos los entresijos de este caso, de esta resolución judicial, a falta de conocer ya, digamos, el fallo en su integridad. Como no tenemos más que es culpable, nada más, el hecho, y algunos compañeros lo estaban comentando, de que al final sea condenado por la nota, cuando en principio el Tribunal Supremo había dicho que ahí no había delito y pasa a investigar otra cosa. Usted, en este momento, con la experiencia que tiene, ¿qué considera del debate que estamos teniendo de si al final la nota va a ser la causa de la culpabilidad o cree que va a ser otra cosa? No creo que la nota vaya a ser la causa, porque además sería una incongruencia. Lo que no puedes decir es en un auto de admisión que la nota no es delito y ese mismo tribunal que está contaminado, y a ver que, claro, lo que pasa es que largo me lo fiáis, esto en Estrasburgo lo tumban. Sí. Un tribunal que ha admitido a trámite una cuestión no puede juzgar. Pero bueno, aquí vale todo, ya veremos, pero en Estrasburgo nos lo dirán. Y entonces van a tirar, en mi opinión, esto de la declaración de Almudena Lastra, la fiscal de Madrid, de la fiscal de Madrid, y del famoso teléfono que borrado. Al respecto del grave daño, ¿quieres comentar algo? Es que falta un párrafo. ¿Cuál es? El 2, en el que dice, si se tratara del secreto de un particular, y este es el ciudadano particular por excelencia, las penas serán de 2 a 4 años de prisión. Luego, estos señores han hecho un juego maligno para que la opinión pública, por un lado, no se escandalizase demasiado. Dice, oye, por un asunto como este, 3 o 4 años de prisión, vamos a dejarlo en una multita, en una cosa que puede ser digerible. Y se han saltado esto y se han saltado el principio de legalidad, y esto es muy grave. Y lo tendrán que explicar en la sentencia, que todos estamos esperando, que por qué no han aplicado el 417.2. Y además las acusaciones estarán indignadas, porque las acusaciones se basaban en el 417.2, y parece que este señor no es un ciudadano particular tercero, según lo que conocemos hasta ahora. Ya veremos a ver lo que dice la sentencia.
¿Hay que entender esta sentencia, le pregunto, magistrado, en el contexto político en el que vivimos o está absolutamente fuera de él? Por supuesto, esto es lo más parecido que yo encuentro con el auténtico lawfare, no este que manejamos aquí en casa, que es el que inventó el Departamento de Estado norteamericano para evitar golpes militares en Latinoamérica. Esto es Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo de Paraguay, que todo el mundo se olvida de él, y que es el único presidente de la República que yo conozco que es obispo. Y todos estos fueron cayendo uno a uno como una segadora. Veremos lo que le va a pasar a Boric como pierda las elecciones. Y esto es una táctica que y ya la hemos introducido de lleno en España. Es un caso de lawfare de libro. Porque tenemos ahí al presidente de la oposición pidiendo disolución y elecciones. Luego, creo que el asunto... ¿Dónde va a tener esto resolución? ¿En el Constitucional, en el TJUE, en Derechos Humanos de Estrasburgo? Pero es que eso puede tardar muchísimo. Efectivamente, o sea, el señor Atutxa fue absuelto en el Tribunal de Estrasburgo después de 7 años. Escribió una carta preciosa que merece la pena leerla cuando recibió la absolución de Estrasburgo. Ahora hay que cumplir un trámite que, claro, mucha gente no lo sabe, que se llama incidente de nulidad de actuaciones. Es un recurso que no tiene ninguna utilidad, pero es para agotar el sistema judicial. Se presenta ante la misma sala que ha dictado la sentencia. Luego las consecuencias ya lo sabemos, va a ser lo mismo. Antes de abrir ya la mesa para que puedan formular una pregunta, hay 2 cuestiones que han sido muy comentadas antes de que conociéramos la sentencia. Uno, no había la muy manida ya pistola humeante, ni siquiera la pistola sin humo, ni siquiera la pistola descargada. No ha aparecido la prueba, o parece, ya veremos la sentencia, parece que no hay una prueba. Se habla entonces de indicios. Se habla de una prueba aportada por la UCO, en este caso, donde se han alterado, por lo menos parece, eso dicen las informaciones, cortado, amputado una parte de una conversación para hacer pasar una cosa por otra distinta. Esto da de los indicios, las pruebas y algunas de las pruebas entregadas, ¿qué importancia puede tener para la resolución final en recursos posteriores de esta sentencia? Bueno, de lo que decía, de ahí se pasa al Constitucional, y del Constitucional ya veremos lo que puede resultar. Hay una cuestión que ha salido de soslayo, que yo no sé por qué no se ha televisado totalmente el juicio, porque mucha gente tendría un criterio. Tenemos en cuenta que en España existe el jurado, hay ciudadanos que tienen criterio, pero el tribunal decidió no hacerlo así. Hay un dato que mucha gente no sabe, pero que yo soy protagonista de él. Yo conozco a Álvaro mucho, por razones de su estancia en Galicia y tal, y ante el allanamiento judicial, que eso fue un allanamiento judicial bestial del juez Hurtado, que entró en la Fiscalía General del Estado como si fuese una cueva de ladrones, de narcotraficantes o de terroristas, y aquí todo el mundo se ha callado, no así la prensa internacional, que tuvo bastante repercusión, porque claro, que entre un grupo que entró a las 10 de la mañana y salió 10 horas después, estuvo dentro. Bueno, a lo que voy, yo le envié un WhatsApp de ánimo a las 9, iba a empezar a las 10, no, a las 10 y algo. Y le puse de broma, dice, bueno, esto lo leerá la Guardia Civil. Y me contesta a los pocos segundos, dice, ya me han devuelto el teléfono. O sea, bueno, entonces, ¿qué hizo la Guardia Civil? Cogió el teléfono, lo pudo volcar y se lo devolvió. Pero digamos, pruebas como tales no hay. ¿Indicios en algún sentido, culpabilidad o inocencia? Vamos a ver, respetemos la cronología. El 2 de febrero, el abogado hace lo que tiene que hacer, pedir una conformidad. El 12 de marzo, el fiscal que lleva el caso dice, bueno, ya lo llevo, pero es también una obligación legal de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, en cuanto lo reciben, enviarlo al juzgado.
Y está judicializado, ya estaba en manos del decanato y no se sabía a qué juzgado le había tocado. Pero, de todas formas, estoy abierto a la conformidad. Cronología, 2 de febrero, 13 de marzo. Si, como dice la señora Ayuso, esto es una maniobra contra ella, el fiscal tuvo 1 mes y 7 días para hacer toda clase de maniobras y filtrar toda clase de comunicaciones. Y no lo hizo porque no sabía nada. Bueno, pues... Voy a preguntarle, habla de una... Me quedo con lo que, como lo ha expresado usted, una sentencia digerible, una sentencia como de rango menor, no sé si incluso llamarla una sentencia un poco vergonzante, por tratar de explicar un poco lo inexplicable. Puede que los 5 magistrados que han promovido esta sentencia condenatoria hayan impuesto su criterio quizá para no dejar en mal lugar al juez instructor con una instrucción que se puede llamar inquisitiva, donde no han servido de nada, por ejemplo, los testimonios de los 6 periodistas, cada uno de los cuales es de su padre y de su madre, y que son personas de profesionalidad contrastada y de ética también contrastada. ¿Puede ocurrir que haya sido precisamente para no dejar al compañero Ángel Hurtado en mal lugar? Pues no es desdeñable esa hipótesis. Yo he deliberado muchísimo y en asuntos normales algunas veces decimos, bueno, no vamos a dejar mal al compañero. Hay una expresión más coloquial, no estamos en horario infantil, dice, no vamos a dejar con el culo al aire al señor Hurtado. Es un argumento de peso, creo que viene de la Academia de Jurisprudencia de algún sitio. Esto se utiliza mucho. Pero claro, en un caso como este, y yo estoy cercano a la tesis de Carmelo, creo que se ha podido utilizar. Irene. ¿Hasta qué punto no cree usted que deberían haber avanzado los magistrados que componen la sala por conseguir una sentencia unánime? Quiero decir, aunque les hubiera llevado más tiempo la deliberación, dada lo delicado que es el caso, ¿no cree que hubiera legitimado mucho más la sentencia? Bueno, conociendo la composición de la sala, yo lo descarto de entrada. Esto estaba abocado como mucho, al vuelco de 2 magistrados, en cuyo caso sí que hubiera habido unanimidad, porque no creo que ninguno hubiera hecho un voto particular condenatorio. Pero no ha sucedido así y es lo que es 5-2. Pedro. No, le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Cree usted, como yo creo entender, que en la sentencia han primado las consideraciones políticas sobre los argumentos jurídicos? Sin duda alguna. De todas maneras, tampoco quiero precipitarme, prefiero leer. O sea, una sentencia hay que motivarla, lo dice la Constitución. Hay que razonar por qué no se da verosimilitud, por ejemplo, a las declaraciones de los periodistas. Hay que decir por qué este testigo me parece más creíble que el otro. Hay que decir que el borrado significa una sospecha, pero claro, si se dice eso, dice, oiga, que es que no se puede construir en un sistema constitucional de presunción de inocencia y de la carga de la prueba. Si usted dice eso, está saliéndose del modelo de proceso constitucional de una sociedad democrática. Les va a ser muy difícil, en mi opinión, motivarlo, pero bueno, el derecho no es muy elástico y seguramente, y por tanto la única razón plausible es que todo esto se ha buscado deliberadamente para que de aquí hasta Navidades, como mínimo, estemos oyendo continuamente disolución y convocatoria de elecciones. La cuestión de cómo se hizo la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General del Estado sí la había puesto sobre la mesa, porque me parece que con toda seguridad será una de las cuestiones que formen parte del recurso de amparo que ya se habrá empezado a preparar esta tarde, con toda, probabilidad. Pero hay otra cuestión que me parece de fondo en todo este asunto, que es el derecho a la información. Es decir, ¿dónde queda? No solo porque se considere que puestas, valorándolo en conjunto, la ausencia de una prueba de cargo y 6 periodistas que dicen que no fue la fuente el fiscal general, no se escuche tales cosas, esa versión, sino el hecho mismo de la limitación que puede suponer
para la Fiscalía en adelante el manejo de la información. Es decir, un ciudadano ha pedido una conformidad y es un ciudadano respecto del que la Fiscalía desconoce sus relaciones sentimentales. Y, sin embargo, salta a la opinión pública porque es desde su círculo, y el círculo de la presidenta Ayuso, desde donde se dice que la persecución es a ella. Es decir, se lanza esa versión. Frente a ello se ha discutido que la Fiscalía tuviera el deber de informar de lo que había hecho respecto de este asunto. ¿Dónde queda la libertad de información después de este procedimiento con respecto a la Fiscalía? Bueno, sin perjuicio de eso, yo creo que la sentencia va a declarar nulo el registro, pero eso no afecta para nada. Tiene argumentos más que suficientes, aunque declare nulo el registro. El testimonio, en este caso, además muy certero y sin titubeos, de los periodistas, pues han explicado una famosa frase: no me amenace, pues ahí está y quedará para la historia porque está grabado. Pero lo que no se ha dicho es que no se respeta la cronología. El 14 viene después del 13. Sí. La nota se hace el 14 a las 10 de la mañana, cuando ya todo era, como diría Calderón de la Barca en su obra, un secreto a voces. Por tanto, no hace falta ir a una facultad de Derecho, ¿eh? Esto lo comprende cualquiera. Ya todo estaba, todo se sabía. Y el fiscal reacciona, y me consta, por la famosa frase de que todo se vino abajo por órdenes de arriba. Y esas órdenes de arriba, el señor Hurtado dice que era la presidencia del gobierno, lo dijo. Sí. Pero sus compañeros dijeron: no nos metas en más líos de los que nos vamos a meter, quítalo. Y por otro lado, esa orden de arriba en Fiscalía solo la puede dar el fiscal general del Estado. Por eso él dijo, cuando se puso la nota en marcha, dijo: he sido yo. He sido yo porque había que contestar artículo 4.5 del Estatuto y porque además estoy en el ejercicio legítimo de mi profesión y cargo. Y que cualquier tribunal se atreva a condenar con ese material, pues bueno, allá él. Dos cuestiones muy breves, concluimos. Es que la cuestión del derecho a la información, que creo que es muy importante. Si no se puede desmentir que no viene de arriba una instrucción, la Fiscalía tiene que tragar con cualquier cosa que se diga de ella. No, vamos, José María, yo creo que en definitiva aquí el derecho a la información, bueno, pues en cierto modo ha quedado salvaguardado, pues se ha informado en el sentido de que yo sabía, o sea, la gente sabe que los periodistas tienen secreto profesional, los médicos y los confesores también, y que ellos lo han guardado y que por tanto han salvaguardado eso. Y una cosa muy importante respecto del secreto es que las conformidades en España, desde que un tal Alonso Martínez, que es famoso no por la glorieta, sino por la ley de enjuiciamiento, dijo en 1882 que las conformidades hay que hacerlas ante el juez. Luego, de todas, esto tenía que haber acabado en un juez que tenía que haber dicho acepto o no acepto, porque ahora el señor Bolaños, que ha modificado la ley y concede a los jueces por primera vez la posibilidad de decir que no está de acuerdo con la conformidad y seguir el juicio. Tenemos que seguir avanzando, pero antes de que se vaya, señor Martín Pallín, ¿hay alguna posibilidad que esta resolución judicial, según la veamos, permita a González Amador pedir la anulación de su causa por indefensión? Hombre, a mí me escandalizaría porque su derecho de defensa está intacto. Yo he asistido a miles de juicios en los que en el momento mismo que creíamos que iba a haber una conformidad, llegaba el acusado y dice: no, me han aconsejado mejor y lo retiro. O sea que hasta el mismo momento de empezar el juicio ha tenido oportunidad de... Y en un delito de esta naturaleza es muy difícil porque son habas contadas. Es la opinión de la agencia tributaria frente a la opinión del fiscalista. Pues aquí lo dejamos.